proceso. Me da un gusto enorme poder poder iniciar este curso. Solo voy a dar un minuto más para que se puedan ir agregando. Mientras tanto, pues yo voy a ir colocando algunas situaciones que son importantes que vayamos tratando durante la clase. Bien. Espero a que conecten más. Mientras tanto, pues vamos a iniciar, voy a iniciar por comentarles cuál es el objetivo de esta clase. Y el objetivo de esta clase es comprender qué es democracia y crisis democrática y su implicación en los procesos en el desarrollo y participación. Pues para hablar de democracia, pues nosotros tendríamos que hablar de para hablar de una democracia auténtica y legítima, pues deberíamos hablar nosotros en primera instancia de que debe de haber o de que existe una participación real y legítima de las sociedades, es decir, de los grupos sociales que intervienen dentro de cada uno de los procesos que se tienen que llevar a cabo dentro de cada una de las sociedades en las cuales nos encontramos. Entonces, para hablar de una democracia auténtica y legítima, tenemos que hablar directamente de que debe de existir una participación real y legítima. Entonces, pues el objetivo es durante esta clase, y pues yo espero que lo podamos ir desarrollando a lo largo de la misma durante estos 45 minutos que tenemos de clase. Hablar de participación social, hablar de democracia, pues es hablar del qué hacer del trabajador social. Nosotros no podemos pensar que vamos a trabajar con personas si estas personas no participan. Hablar de participación es hablar de esa situación intrínseca que deben de tener cada una de las personas con las que trabajemos para que realmente nuestros aportes, para que realmente los programas, los proyectos, no importa desde qué ámbito, si somos representantes de una organización gubernamental o no gubernamental, pues se gesten y pues más que gestarse, alcancen los objetivos o las competencias que en algún momento se plantean. Entonces, para poder nosotros hablar del trabajo social, de hablar de la democracia, tenemos que hablar de la participación y de que nosotros tenemos que estar comprometidos a provocar esa participación. ¿Nos va a costar? Puede ser que sí. Van a haber lugares, van a haber comunidades en donde involucrar a cada uno de los grupos que se encuentran ahí va a ser bastante complicado. Vamos a encontrarnos con muchas situaciones culturales, sociales, políticas que en algún momento nos puedan impedir eso. Pero nosotros siempre debemos de pensar que cada uno de los proyectos, que cada uno de los programas, que cada una de las acciones que nosotros realicemos, tienen que llevar implícita la participación y una participación real. Esto, como les digo, para que nosotros podamos realmente alcanzar los objetivos o las competencias que buscamos con los programas y con los proyectos que en algún momento vamos representando. En este momento, en esta parte de la mensajería, les voy a dejar un link. Bueno, antes, solo recordarles, si ustedes tuvieran situaciones que nos ayudan a aportar, que enriquecen nuestra clase, yo les voy a agradecer mucho que por favor levantemos la manita para que yo les pueda ceder el tiempo. Ahora bien, si tenemos dudas, yo les voy a agradecer que por favor dejemos nuestras dudas en esta parte de la mensajería. Yo les prometo que voy a dejar unos 3 o 4 minutos para poder responder a las dudas que puedan ir surgiendo a lo largo de la clase. Ahora bien, si de repente no me diera tiempo, pues yo voy a revisar al finalizar la clase, voy a tomar nota de las preguntas para la próxima sesión. Al iniciar, pues iniciamos con resolución de dudas, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento, compañeras, compañeros, les acabo de colocar acá un link en el cual yo necesito que ustedes ingresen. Este link los va a tirar a lo que les voy a mostrar en este momento en pantalla. Por favor, no, bueno. En pantalla, pues nos aparece, si ustedes abrieron el link, pues nos aparece esta página, ¿verdad? Y pues nos habla de democracia. Ya tenemos aquí algunos aportes de algunos compañeros de la sesión de ayer, pero yo quisiera que ustedes, por favor, me agregaran aquí su aporte en cuanto a
¿Qué comprendemos por democracia? Antes de que podamos iniciar con la clase en concreto. Entonces, estamos hablando de democracia y yo quisiera que ustedes me indicaran qué comprendemos por democracia. Ahora bien, ¿cómo es que yo voy a agregar mi comentario? Pues si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior derecha de nuestra pantalla, pues existe un signo más, que en este caso, si yo coloco mi cursor sobre ese signo más, pues me cambia, ¿verdad? Para un lápiz como editor. Entonces, le damos clic acá. Y pues aquí ya agregamos en el asunto, pues podemos, democracia, y aquí en esta parte inferior pues ya podemos colocar nuestros aportes. Voy a dar unos 2 minutitos para que ustedes puedan ingresar a esta base y pues ahí puedan colocar ustedes sus aportes. ¿Qué comprendemos por democracia? Cuando ustedes terminen de colocar sus aportes, pues se les va a activar la situación de publicar y entonces ya me van a aparecer acá en esta como pizarra electrónica que tenemos. Entonces, comprendo que ya ustedes están escribiendo, les voy a leer. Vamos a dar un minuto más para que puedan colocar y publicar, en este caso, pues sus aportes. Muy bien, no sé si ya colocamos acá. Estas son de ayer. Espero sus publicaciones en este momento. Si tuvieran algún problema, por favor me comentan. Muy bien. Mientras ustedes van colocando y, bueno, mientras me van apareciendo aquí sus aportes, vamos a continuar acá con nuestra presentación. Voy a dejar esto por un momento y luego pues ya regreso para poder ver sus aportes. Bueno, para poder entender qué es democracia, nosotros debemos de comprender en primera instancia de que para que se pueda ejercer democracia es necesario que pueda haber un Estado. Este Estado es el que finalmente pues le da vida a esa democracia y la legitima en algún momento dado. Para poder hablar de Estado, o cuando hablamos de Estado, nosotros debemos de colocarnos y pensar en dos situaciones que son bastante importantes. La primera es de que existen dos tipos de elementos para poder conformar un Estado. En este caso, pues hablamos del Estado desde los elementos materiales o sociológicos. En este caso, pues vamos a hablar, es algo que nosotros ya conocemos y comprendemos, de que para que pueda haber un Estado debe de existir población, debe de existir territorio y debe de existir una organización política y económica. Veamos el estado de Guatemala, veamos si realmente cumple con estos requisitos que son como que los básicos. ¿Tiene una población Guatemala? Sí, ya casi de 20 millones de habitantes, ¿verdad? ¿Tiene un territorio? Sí, son 189.999 kilómetros cuadrados, si no mal recuerdo. ¿Y se cuenta con una organización político-económica? Pues claro que sí, tenemos una organización político-económica, una organización política, en donde sabemos de que existen tres poderes del Estado que son autónomos, que son independientes el uno del otro, esto para garantizar, en teoría,
que pues las decisiones de un organismo pues no intercedan, bueno, no intercedan, no, no se interpongan entre las decisiones de otro organismo. Entonces hablamos de que Guatemala sí es un estado, cumple con estos materiales, con estos elementos materiales o sociológicos, pues claro que sí. Ahora bien, vamos a los elementos formales o jurídicos. Estos elementos formales o jurídicos, pues vamos a ver que son una situación más de ideología. En este caso, pues vamos a ver de que cuando hablamos de los elementos formales o jurídicos, pues estamos hablando de que cada uno de los estados posee su soberanía estatal. El país, bueno, el estado guatemalteco, pues nos habla, ¿verdad? O nos dice el estado que el estado de Guatemala es un estado soberano, libre e independiente. Entonces, posee soberanía estatal, pues en teoría sí. Guatemala cuenta con esa soberanía, es decir, esa capacidad, ese poder de determinar aquellas decisiones que sean importantes y que sean necesarias para el desarrollo y siempre y cuando, ¿verdad?, se vele por el bien común. Recordemos de que cuando estamos hablando del ámbito legal, nos dice, ¿verdad?, que los intereses individuales no pueden prevalecer sobre los derechos colectivos o los intereses colectivos. Entonces hablamos en este caso de que el Estado de Guatemala pues se declara libre, soberano e independiente, situación que hace que su gobierno, que es muy diferente del Estado, ¿verdad?, que su gobierno pueda tomar todas aquellas decisiones que se supone que van a propiciar el desarrollo holístico de esas sociedades. Ahora bien, nos hablan también de que dentro de estos elementos formales o jurídicos se debe el reconocimiento como sujeto internacional. En este caso, pues vamos a ver que el reconocimiento como sujeto internacional es que los otros estados, es decir, países, bueno, estados como el de México, como El Salvador, Honduras, el estado de España, el estado de Holanda, en fin, nos reconozcan como país, ¿verdad? Nos reconozcan como un estado, bueno, más que el reconocimiento como país, se reconozca este territorio como un estado, como un sujeto internacional. Obviamente, en este marco, pues vemos que Guatemala ha ratificado muchos convenios a nivel internacional en cuanto a temas de derechos humanos, en cuanto a temas de ambiente, ¿verdad? Y es por eso que dentro de la Organización de Naciones Unidas, pues Guatemala tiene ahí un espacio que le ayuda, que le permite pues participar de forma activa y poder realizar en algún momento algunas gestiones con otros países para poder buscar ese desarrollo, porque finalmente pues nos organizamos para desarrollarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de que esta conformación del Estado pues surge básicamente de estos dos elementos, tanto los elementos materiales y sociológicos como de los elementos formales o jurídicos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver o qué estamos hablando de o qué es el Estado como tal? Ya me han llegado sus respuestas, muchas gracias, en un momento se las voy a compartir. Entonces, el poder político, pues cuando hablamos del Estado, se recuerdan que hablamos de que tiene que haber un territorio, que tiene que haber una población y una organización político-económica. Ah, bueno, pues entonces aquí es cuando hablamos en este caso, o una de las características, podríamos decir que del Estado es esta parte del poder político. En nuestro caso, en nuestro país, dentro del Estado de Guatemala, vamos a ver que dentro de el poder político va a estar dado en este caso por las funciones de las personas que ocupan un cargo representativo dentro del gobierno, elegido conforme a las leyes del país. Ojo, están ocupando un cargo representativo, es decir, que están representando a nuestros intereses, están representando a nuestra opinión. ¿Quiénes son esas personas entonces? ¿En dónde se ubican esas personas? Pues automáticamente nosotros dirigimos nuestra mirada hacia principalmente el organismo legislativo, que es en donde están todos los representantes de nuestro país, en donde están los representantes, en donde están aquellos líderes de cada uno de los departamentos que conocen la realidad de los departamentos, que están empoderados de las necesidades que tienen los ciudadanos, que conocen muy bien cómo es que se manejan las situaciones sociales, culturales, políticas, económicas de cada uno de los departamentos. Entonces, como ellos están tan empoderados de esta situación, entonces nosotros votamos por ellos para que nos representen.
O bueno, diríamos, ¿verdad? En teoría es así, porque si nos vamos a la práctica, pues nuestra realidad dista mucho de esa representatividad que nosotros deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque, pues les hablo por nuestro caso, ¿verdad? En el departamento en donde yo vivo. Pues sí, tenemos 11 diputados allá, pero 11 diputados pues que ni se les mira, ni se les conoce, ni están conscientes, bueno, más que todo conscientes, esa palabra ya no la debo de usar, no están sensibilizados en cuanto a las situaciones que realmente nos están afectando a nosotros como ciudadanos guatemaltecos que pertenecemos a este departamento. Entonces, finalmente, pues sí están ahí, pero yo puedo decir por mí que a mí no me representan ninguno. Entonces, en este caso, si nosotros vemos el Estado y el poder político en este caso, pues vamos a ver, ¿verdad? Que la teoría nos dice esto, ¿verdad? Que son personas, son funcionarios que ocupan un cargo representativo dentro del gobierno, elegido conforme a las leyes del país. Y entonces aquí nos vamos a esa ley de partidos políticos, ¿verdad? En donde pues nos indica que a cada 4 años pues se hace un proceso para dar a conocer los planes y programas que se tienen dentro de cada agrupación política. Ahora bien, vamos con lo que es el Estado. Ahora dice que dentro del Estado hay diferentes situaciones. En este caso, la administración de las finanzas, la conformación y dirección en un ejército permanente, relaciones diplomáticas, ejercicio de un poder sobre una entidad territorial en la cual se asienta la población. Entonces, estamos hablando de un Estado que bajo esa luz de la organización político-económica, pues tiene que hacer esta administración de todo, ¿verdad? No estamos hablando solo de la administración de las finanzas, estamos también hablando de la administración del territorio, estamos hablando de la administración de esos recursos naturales con los que se cuentan, estamos hablando de la administración de esa fuerza que tenemos de recursos humanos con cada uno de los ciudadanos con los que contamos. Entonces, cuando hablamos de Estado, pues nos estamos refiriendo a todas esas cosas con las que cuenta Guatemala. Y pues si nos podemos hacer un listado de todo lo que con lo que cuenta Guatemala, pues vamos a tener una variedad de recursos del Estado que podrían muy bien ayudarnos a desarrollarnos a todos, ¿verdad? No solo a una parte, sino a todos, no solo un segmento de la población, sino toda la población como tal. Pero esto, como les digo, pues vamos a que es teoría, porque si vamos si llevamos esta teoría a la práctica de nuestro Estado guatemalteco, pues vamos a ver que realmente este Estado guatemalteco nos queda mucho a deber. Pero pues tampoco es que nosotros le vayamos a poner la culpa a nuestros señores diputados, a los ministros y al presidente y al vicepresidente, no, porque ellos no llegaron ahí por arte de magia, ellos llegaron ahí porque nosotros los elegimos. Pero bueno, usted me va a decir, a mí, licenciada, pero yo ni siquiera voté por ese presidente que tenemos en la actualidad, entonces yo puedo juzgarlo, puedo criticarlo. Ah, bueno, yo voté por otra persona. Ah, bueno, y si es en este caso, pues qué bueno, porque por lo menos ahí usted hizo uso de su obligación como ciudadana de elegir a la persona o a las personas que usted quería que le representaran. Ahora bien, si usted me dice, ay, no, licenciada, yo sin nada que ver ahí, porque yo ni siquiera me acerqué a la urna, está usted peor, ¿verdad? Porque ni siquiera se tomó la molestia de poder asumir sus derechos y sus obligaciones como ciudadano, como ciudadano dentro de ese Estado. Entonces, pues, entonces, ¿qué hago, licenciada? Ya no puedo decir nada, no puedo comentar porque yo tampoco. No, ahora nos toca retomar esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos, porque finalmente, pues, es una responsabilidad y una obligación y un derecho, y véalo usted del lado que quiera, pero nosotros pertenecemos a este Estado. Entonces, desde ahí es donde debemos de propiciar esa participación de la que tanto hablamos, esa participación que nosotros como trabajadores sociales necesitamos sí o sí para poder desarrollar nuestros programas, proyectos, actividades, acciones, yo qué sé. Pero si usted no tiene participación de la gente, si usted no promueve esa participación, pues puede haber ahí mucho recurso, puede hacer que la institución a la que usted representa tenga mucho recurso, pero si usted finalmente como profesional no logra promover esa participación, pues el recurso lo van a mandar a otra comunidad en donde sí haya participación.
¿Cuáles son las características de un Estado? El primero es un conjunto diferenciado de instituciones y de personal. Y pues desde aquí partimos, ¿verdad? De que dentro de nuestro Estado, pues tenemos inicialmente pues esa organización a través de esos tres órganos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En teoría, pues hablamos de que son órganos independientes, que cada uno es autónomo, que es independiente, que las decisiones del Ejecutivo no inciden en el Legislativo, que las del Legislativo no inciden en el Judicial y así viceversa, ¿verdad? Entonces, a partir de esta organización de los tres órganos o tres poderes del Estado, pues entonces vemos que aquí surge una infinidad de instituciones que finalmente están a nuestro servicio. ¿Para qué? Para organizarnos, para poder nosotros tener acceso. En este caso, pues si hablamos de un organismo ejecutivo que está dividido a través de los diferentes ministerios que finalmente proveen los servicios más básicos que necesita la población. No nos vamos a profundizar, no vamos a ahondar en este momento en qué tan benéficos son cada uno de esos ministerios que nosotros tenemos en nuestro país y cuánto nosotros realmente estamos recibiendo y estamos aprovechando de esos ministerios. Pero finalmente, esa es la estructura institucional que tenemos. Desde el Estado, tomemos en cuenta que dentro de este Estado también existe cooperación internacional. Y pues dentro de este marco de la cooperación internacional, pues también dentro de este Estado y dentro de las instituciones vamos a encontrar a esas organizaciones no gubernamentales que también son muy importantes dentro de ese desarrollo que se va buscando. Yo creo que en todos los departamentos tenemos presencia de World Vision, por ejemplo, que nos apoyan mucho en diferentes situaciones, o de USAID también, o de la FAO, que también son instituciones que son de la cooperación internacional, pero que sin embargo promueven el desarrollo. Y pues sí son internacionales, sí, podríamos pensar, ¿verdad? Pero sí, su financiamiento es internacional, sí es cierto, pero forman parte dentro de este Estado. Y están aquí precisamente porque Guatemala tiene un reconocimiento a nivel internacional, y es por eso que la cooperación internacional pues dirige sus ojos hacia nuestro país, y es por eso que tenemos esa cooperación. Luego hablamos aquí dentro de las características del Estado también nos habla sobre la centralización, irradiando el poder desde el centro hasta cubrir todo el territorio. Esta parte de la centralización, pues yo diría que en los últimos 22 años, tomando en cuenta este año, en los últimos 22 años, estamos hablando del año 2000 a este año se cumplen más o menos 22 años en los cuales nuestro marco legal de la participación, espero que en algún momento de la clase lo podamos tomar en cuenta, el marco legal de la participación ciudadana, y si no, se los voy a compartir porque es importante que sepamos en dónde estamos poniendo los pies. Entonces, retomo, desde hace 22 años, pues surgieron tres leyes que son así como que muy importantes para propiciar esa participación social y desarrollo que necesitamos. Y entonces estoy hablando de la Ley de Consejos de Desarrollo Rural, estoy hablando de la Ley de Descentralización y estoy hablando de la Ley de Desarrollo Social. Son tres leyes. Y entonces en estas tres leyes nosotros pues observamos cómo el Estado se tuvo que modernizar, y no estoy hablando solo de que pudieran tener acceso a Internet y a máquinas, sino que también pudieran remover algunas estructuras que ya estaban ahí como que muy apolilladas y que ya no permitían el desarrollo de las personas. Y entonces vemos, por ejemplo, que con estas leyes se descentralizó de alguna manera el poder. ¿Por qué? Porque sí, siempre hemos tenido un gobernador en cada uno de los departamentos. Hablamos de que el gobernador pues es el representante del gobierno, del presidente de turno. Bueno, entonces, pues esa figura siempre ha existido, pero a partir del 2000, cuando ya entre el 2000 y 2002 que se aprueban estos acuerdos, estas leyes, pues entonces ya vemos que surgen esos consejos de desarrollo urbano y rural en sus diferentes niveles, ¿verdad? Tenemos los COCODES, que es a nivel comunitario, los COMUDES a nivel municipal, los CODEDES a nivel departamental, los COREDES a nivel regional y el CONADE, que es a nivel nacional. Entonces, en esta parte, pues en la teoría nos habla de
en una centralización de poder. Sin embargo, pues no podemos omitir, no podemos obviar esto, ¿verdad? Que ha sido un esfuerzo que también se ha realizado, que la comunidad internacional ha apoyado mucho para esa descentralización del poder. Yo no sé si en algún momento ustedes les han contado, pero por ejemplo, a mí me decían, me decía alguien cuando yo fui a sacar mi licencia de conducir, es que vos tuviste suerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo saqué mi primera licencia, yo me tuve que ir hasta Guate a sacar mi licencia, porque aquí no se podía. Y entonces algo así como que uno lo mira, pues uno no lo siente, porque uno no vivió eso tedioso de tener que de viajar del interior a la ciudad capital para poder ir a hacer ese trámite. O por ejemplo, en el caso de mi mamá me dice, es que vos todos tus trámites los hiciste aquí, en Huehue, para poder aplicar a tu plaza. O sea, aplicaste aquí y te sometiste al proceso que te correspondía, pero todo lo hiciste desde aquí. En cambio, cuando yo tuve que ver cómo me daba mi plaza, yo tenía que ir a la ciudad capital. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo realmente desde hace, ¿qué les estoy hablando? De hace 27 años para la fecha, pues sí, realmente hemos avanzado en cuanto a esta parte de la descentralización. No voy a decir, o podamos nosotros pensar, bueno, entonces todo está descentralizado ya. No, porque hay situaciones que realmente todavía dependen por orden burocrático quizá, desde las instancias que se encuentran en la ciudad capital, pero sí hemos dado pasos, hemos avanzado como Estado en cuanto a esta parte de la descentralización. Retomo esta parte de los consejos de desarrollo urbano y rural porque es importante que legitimemos esa participación dentro de esos consejos de desarrollo urbano y rural en todos los niveles, principalmente a nivel comunitario, que es en donde se empieza a gestar. Debemos de propiciar que esos CODES pues sean elegidos de la forma democrática en la que debe de ser. Y pues debemos de provocar que las personas participen realmente dentro de estos procesos. Yo recuerdo hace un tiempo, pues, dentro de la comunidad en la que yo vivo, pues pasan anunciando, ¿verdad? El día sábado, por ejemplo, el día sábado a las 3 de la tarde va a haber reunión en el salón comunal. Les invitamos para que por favor asistan porque se va a hacer la elección del nuevo órgano de coordinación. Y de veras ustedes, es increíble cómo muchas veces somos, porque yo lo digo, somos indiferentes ante esos procesos, incluso siendo profesionales. Yo de repente, ¿verdad? No me involucré en esta última reunión porque tenía yo situaciones laborales que cumplir. Sin embargo, muchas veces somos indiferentes, no porque tengamos compromisos laborales u otros, sino porque no nos importa, no nos interesa. Entonces hay que tener cuidado en esta cosa. No en esta cosa, en esta situación, disculpen ustedes. Bueno, en el monopolio, nos habla también que dentro de una de las características del Estado está el monopolio de la capacidad de dictar normas de forma vinculante y con autoridad, sustentando en el monopolio de los medios de la violencia física. Pues aquí vamos más que todo a ver, ¿verdad? Ese dictado de normas de forma vinculante y con autoridad nos habla, ¿verdad? Obviamente tenemos un Estado, pero ese Estado, así como en el COCODE, ¿verdad? Hay población, debe de haber un órgano de coordinación. Y en el caso del Estado, pues el órgano de coordinación es el gobierno. Y pues finalmente es el gobierno el que decide. El gobierno decidió que debíamos de estar hace 2 años en toque de queda desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana, pues nos gustara o no nos gustara, era lo que había que hacer. El gobierno en este momento dice, bueno, hay que mandar los niños a que vayan a estudiar, no importa si están en rojo, pues ahí es una decisión más del padre de familia, ¿verdad? Pero el gobierno dice, bueno, ya, miren ustedes qué hacen, ¿verdad? Entonces, la norma en este momento es de que se envían los niños en rojo. No importa si el municipio está en rojo, hay que mandarlos a la escuela. Nos guste o no, pues lo aceptamos o lo rechazamos. En este caso, pues tenemos un poquito más de libertad, ¿verdad? Pero si retomamos el ejemplo, en el primer ejemplo, la situación de que nos dijeron a encerrarnos a las 4 de la tarde, pues no nos quedaba de otra, ¿verdad? Entonces, hay un monopolio en cuanto a la toma de decisiones. Es decir, el gobierno central es el que finalmente decide qué sí y qué es lo que no va, desde esta perspectiva y desde lo que nos indica la teoría.
Ahorita voy a ir a ver sus respuestas, solo voy a terminar con esto. Y luego tenemos aquí el privilegio de la estructura burocrática en el Estado. En este caso, pues nos hemos quejado mucho, ¿verdad? Yo creo que todos nos quejamos que dentro de las instituciones del Estado, para poder hacer un trámite, aunque sea muy pequeño, nos llevan por un largo proceso. Es decir, yo quiero esto, pero primero me llevan a dar una gran vuelta para poder llegar a esto. Entonces, a veces el Estado, en su afán de mejorar esa administración que tiene de los recursos, pues nos hace ir a dar una gran vuelta para poder obtener cierta situación. Y pues es fastidioso, es cansado, es aburrido, es agobiante, es todo lo que ustedes quieran, porque todos lo hemos vivido. En cualquier institución del Estado nos ha pasado. Sin embargo, nos habla aquí, ¿verdad?, de que en este caso el Estado pues da un privilegio de la estructura burocrática y en este caso pues nos habla en cuanto a funciones organizadas de forma regular, competencias funcionales, organización jerárquica del poder, establecimiento de normas y procedimientos, creación de las figuras administrativas. Y bueno, nos guste o no, pues sí hay que hacer los trámites burocráticos. Hay situaciones que se pueden saltar en algunas instituciones, que nosotros podríamos decir, bueno, pero esto es casi lo mismo, o sea, no las pueden unificar. Pues sí, hay situaciones en las que sí, pero como es el gobierno el que administra, pues ellos conocen y pues van desarrollando sus propios protocolos y sus propios procesos para que nosotros podamos alcanzar esto. ¿Qué pasa con esta parte de la burocracia? Que como es tediosa, es fastidiosa, es aburrida y muchas veces requiere de recurso económico, pues las personas prefieren decir, ay no, mejor ya no hagamos nada, porque nos vamos a poner a gastar, porque vamos a tener que estar yendo a la cabecera departamental, o porque tenemos que estar viajando a cada poco, y nosotros, ¿quién nos reconoce todo eso? Y al final no sabemos si nos los van a dar. Entonces vamos a ver que de alguna manera la burocracia también se ha convertido en un tope que se tiene dentro de la participación, ¿verdad? Vamos a esta parte, si lo quisiéramos ver acá, si quisiéramos hacer una auditoría social en la ley de libre acceso a la información, ¿verdad? Entonces, necesitamos conseguir la información y pues vamos, presentamos nuestra solicitud, pero le dan largas y largas y largas y largas y finalmente pues no nos dan la información. Entonces pues vamos a ver que en este caso, si lo relacionáramos con la participación ciudadana, esto podría ser una situación que no nos ayude a propiciar esa participación. ¿Qué es la ciudadanía? Es la condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un determinado país. Usted nació en Guatemala. O puede ser que no, ¿verdad? O que se nacionalizó. Pero supongamos, usted nació en Guatemala. Muy bien. Nació en Guatemala. A los 18 años, Guatemala la reconoce como ciudadana guatemalteca. Pero eso de que lo reconozca como ciudadana guatemalteca no solo quiere decir, ¿verdad? Ah, voy a poner el pecho y ahora voy a decir, sí, soy guatemalteca como tal. No. Es esa asunción de esos derechos y obligaciones, porque sí nos gusta asumir nuestros derechos, pero no nuestras obligaciones. Entonces, esta ciudadanía a nosotros nos permite participar en esos espacios de toma de decisiones. Pero muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedos o porque no nos gusta o por muchos factores más. ¿Qué es la sociedad civil? Pues entonces en esta sociedad civil es a donde llega la ciudadanía, es decir, es el punto de convergencia de esa ciudadanía. Y ese punto de convergencia se convierte en las esferas de relaciones sociales que no está regulada por el Estado y que nace de la contraposición entre la política y la no política. ¿Por qué existe una sociedad civil? Porque es un grupo de personas que está organizada y que no es que esté en contra del gobierno o de lo que hace el gobierno, sino de repente de la forma en la cual se gobierna. Entonces, vemos una sociedad civil organizada, por ejemplo, hace algunos años, cuando en un agosto nos reunimos y nos organizamos y enérgicamente pedimos la salida del presidente y la vicepresidenta. Fue tanta esa fuerza que tuvo la sociedad civil en ese momento, la presión social, que hizo pues que finalmente se fuera. Y bueno, vino alguien más, apellido Maldonado, tomó el poder los últimos meses, pues ni lo vimos, ni supimos qué hizo, pero bueno, terminó. Permitió que siguiéramos dentro de un estado de derecho, se dice. Entonces, si nos pues la sociedad civil, cuando quiere, puede, pero cuando no quiere,
Pues entonces nos vemos ahora en esta situación en la cual nos encontramos, en donde pues no estamos de acuerdo con muchas situaciones, de la forma en la cual se está llevando o administrando las situaciones de pandemia, cómo se administra la situación financiera de nuestro país, en donde vemos que todos los días va para arriba. O sea, vamos al mercado en domingo y nos encontramos que todo está súper caro y más caro que hace 8 días. Y vamos dentro de 8 días y posiblemente los precios se van a mantener y si no se van a ir para arriba, para arriba, para arriba. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Entonces hablamos en Guatemala, diría yo, de una sociedad civil que cuando quiere puede hacerlo. Sin embargo, ahorita, pues calladitos, ¿verdad? Como que si no nos importara, como que si no nos afectara. Pero yo diría en algún momento dado que es porque esos nuestros episodios de participación, van a disculpar la frase que voy a utilizar, son como llamaradas de tusa, o sea, se les pone el fuego y arden y se apagó y se quedaron las cenizas. ¿Y dónde está la tusa ahora? Ya no está. Pues algo así es esa participación de la sociedad civil. Y entonces yo no podría decir que esa participación de la sociedad civil guatemalteca es auténtica ni legítima. ¿Por qué? Porque solo es por momentitos, es momentánea, cuando debería de ser un proceso evolutivo. Es decir, hace tantos años, a través de presión social, se removieron a estas personas, pues ahora, pues sí hay que hacer presión social, pero hay que organizarnos, tenemos esferas organizadas en todos los departamentos, en todos los municipios. Lo que nos falta es organización. Y vamos con el gobierno, que es un conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen la división política administrativa. En este caso, pues hablamos de que Guatemala pues tiene un gobierno que fue electo por nosotros, y pues que el gobierno finalmente dentro del Estado es el que administra esos recursos con los que se cuenta. Lamentablemente, dentro de nuestro país, nuestros gobiernos o el país como tal, pues no tiene políticas de Estado, sino que son políticas de gobierno. Entonces, el esfuerzo que hizo aquel gobierno, por ejemplo, por apoyar a los adultos mayores, ya con este gobierno como que ya no fue tan importante el apoyo que se le dio, pero se le dio importancia a las mujeres, por ejemplo. Entonces va a venir el otro gobierno y va a decir, ay no, ya les apoyaron a los adultos mayores, ya les apoyaron a las mujeres. No, ahora nosotros vayamos con nuestra política de gobierno para apoyar a los jóvenes. Bueno, apoyan a los jóvenes. Entonces, a cada 4 años se nos van cambiando las políticas. Difícilmente vamos a poder alcanzar un desarrollo integral de esta manera, ¿verdad? Sería importante en este caso, pues llegar a consensos, a diálogos nacionales, pero auténticos diálogos nacionales, no esos diálogos en donde, convocan a los representantes de la sociedad civil a un hotel súper caro en la ciudad capital, hacen algunos ejercicios dice que participación ciudadana y posteriormente dentro de 2 años nos entregan el informe de ese ejercicio, pero igual nos quedamos en las mismas. Entonces, sí sería importante, ¿verdad?, poder retomar esas situaciones que realmente nos ayudarían a nosotros a desarrollarnos como tal. Ya me pasé del tiempo y quiero ver sus respuestas. Vamos a ver por acá. Se me notificó que teníamos acá. Bueno, tenemos aquí que, la única persona que me contestó, creo yo. Bueno, nos dice que la democracia se conoce como democracia a la forma de gobierno que se caracteriza por hacer que el poder recaiga sobre el pueblo. Es decir, que las decisiones tomadas por el Ejecutivo sean consultadas por un grupo elegido por la población. Miren ustedes, qué interesante esta idea. Asimismo, es importante mencionar que puede tener diversas vertientes, siendo las más comunes la democracia directa y participativa. Está compuesta por una serie de ideales, los cuales son los principios democráticos por lo que se rigen estos, les leo nuevamente. Está compuesta por una serie de ideales, los cuales son los principios democráticos, por el que se rige. Estos son la igualdad, la limitación del poder, el control del poder, entre otros. Muchas gracias a quien nos colocó esta muy bonita definición de lo que es democracia. De esta definición me llama muy, muy poderosamente la atención esta parte, ¿verdad? Que las decisiones tomadas por el Ejecutivo sean consultadas por un grupo elegido por la población. Miren, pues.
Y pues de plano, ¿verdad? En este caso, pues ese es el organismo legislativo en donde el que finalmente avala o no las iniciativas de ley del gobierno. Muchas veces estamos hablando de un sistema político. Con las disculpas del caso, tuve una situación con mi red de internet, pero estoy de vuelta. Si pudieran colocarme los factores que ustedes consideran que incidirían en la crisis democrática en el chat, se los voy a agradecer. Entonces, estamos hablando de lo que es el sistema político y entonces nos habla de que es un conjunto de interacciones que son estables a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la población, formado en este caso por agentes, instituciones, organizaciones, creencias, normas, actitudes, ideales y valores. En este caso, pues vamos a hablar que el sistema político guatemalteco, su base, pues son esos tres organismos, el organismo ejecutivo, legislativo y también el organismo judicial. Pondríamos en estos momentos, precisamente en estos momentos de la vida guatemalteca, de la vida de la democracia guatemalteca, muy en duda, muy en tela de juicio, si realmente estos poderes se mantienen autónomos e independientes, precisamente por toda la información que se maneja en la actualidad en cuanto a esa forma de gobierno que tenemos. La democracia, pues, ¿qué es la democracia? Pues desde aquí pues, nos dice que es una forma de gobierno inclusiva que da cabida a todos los grupos y opiniones. Entonces estamos hablando ustedes de que somos 4 pueblos en Guatemala. Y miren, yo precisamente ayer en una actividad, pues yo misma me cuestionaba, ¿realmente dentro de nuestro país se incluyen a los 4 pueblos y se les da la misma importancia a los 4 pueblos o nos estamos yendo nada más por apoyar a 1 o 2 pueblos? Y pues para mí, desde mi muy personal punto de vista, pues yo creo que muchas veces nos inclinamos a ese creciente pueblo maya que es bastante importante dentro de nuestra sociedad y a ese pueblo mestizo. Pero ¿qué pasa con nuestro pueblo Xinca y con nuestro pueblo garífuna? Que también tienen una gran riqueza, y no hablemos de esa riqueza cultural, sino también esa riqueza dentro de su organización, esa riqueza que tienen ellos como pueblo, ¿verdad? Y a veces, pues, como son pueblos pequeños, pues como que sí, los obviamos, ¿verdad? Están, pero como son chiquitos, entonces mejor dejémoslos un poquito por aquí. Y entonces le damos paso a los demás, y no es así, ¿verdad? Cuando existe una verdadera democracia, pues todos los pueblos, sean grandes, una gran cantidad de personas, o sea, una poquita cantidad de personas, pues son pueblos, tienen representatividad y tienen que ser tomados en cuenta, ¿verdad? Ay, perdón, ustedes ya les prometo que ya no voy a hablar 2 minutos, les robo y ya me voy, ya los dejo descansar. Y bueno, entonces vamos con la crisis de la democracia. Les había pedido que me dejaran en el chat algunos factores que ustedes consideraran que incidían en la crisis de la democracia en Guatemala. No me han dejado nada, está bien. En este caso, pues vamos a hablar que en Guatemala y en todos los países de Latinoamérica existen diferentes circunstancias, diferentes situaciones que promueven
estas crisis en la democracia. Hablamos de un Honduras, hablamos de una Nicaragua, hablamos de un Salvador, que a pesar de que pues hay situaciones que son bastante positivas, hay situaciones con las que no está de acuerdo el pueblo de los hermanos salvadoreños, que han provocado crisis en la democracia. Y yo creo que en este caso, pues nos habla de la crisis de la democracia, según la teoría que es la ausencia de arreglos institucionales, persistencia de conflictos entre sus estructuras, carencia de valores, crisis de control y de legitimidad frente a los nuevos desarrollos económicos y políticos. Cuando hablamos de una crisis democrática, estamos hablando de ingobernabilidad, privatización de los espacios públicos y del poder oculto, deslegitimización de la autoridad, desagregación de intereses y al parroquialismo en el manejo de las relaciones internacionales como factores que debilitan la democracia, identidad social amenazada. Entonces, desintegración de las instituciones sociales. Gracias, Catherine, muy amable. Criminalidad y violencia, pues estos también son factores, ¿verdad? Guatemala en los últimos años, en los últimos 10 años, en la última década se ha visto envuelta en una crisis, considero yo, en una crisis que se ha ido conteniendo. Han habido momentos de estallidos sociales, pero que no han sido suficientes como para restablecer esa democracia real y plena que necesitamos como guatemaltecos. La criminalidad, la corrupción, gracias Victoria, es una situación que es latente, que todos estamos viviendo en todos los ámbitos. No podemos hablar de corrupción al alto nivel, ¿verdad? Como lo dicen. Sino que hablamos de corrupción desde los niveles mínimos de organización. Y es por eso que les digo, es importante que la participación sea real y legítima desde los momentos en los que se organizan los consejos comunitarios de desarrollo. Si desde ahí se empieza una buena organización y una participación legítima, pues vamos a nosotros a irnos empoderando y vamos a ir empoderando a la población. Sin embargo, pues vemos que lamentablemente dentro de nuestra realidad colectiva guatemalteca, pues existen situaciones que están siendo debilitadas precisamente por la corrupción. Hablamos de la crisis democrática en 5 dimensiones. La primera dimensión, la dimensión política. En este caso, pues hablamos de una creciente internacionalización del mercado económico y debilitamiento del poder de los estados para controlar la economía. Esta parte de la globalización que viene desde hace como 20 años, pues ha incidido directamente hasta este punto, ¿verdad? Estamos ahorita en el punto de que hay situaciones positivas y negativas a nivel internacional. Por ejemplo, si hablamos del precio del café en la actualidad, en este momento, el precio del café en la bolsa en Nueva York está alto, está a un muy buen precio y entonces pues eso es algo positivo. ¿Por qué? Porque nuestros caficultores, nuestros propios productores tienen la capacidad o van a tener la solvencia para poder vender de mejor manera el quintal de café y pues eso es bueno porque nos ayuda al crecimiento económico. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, el precio del combustible a nivel internacional también va al alza. Y eso sí nos afecta a nosotros directamente. Y entonces vemos ahí, en esta dimensión política, cómo realmente no somos tan soberanos, ni tan independientes, ni tan libres como nos dice la teoría. Entonces, ¿por qué? Porque estamos dependiendo todavía de esas economías. Desde la dimensión social hablamos de una crisis de la economía, crecimiento social y con ello sus problemas, expansión del mercado económico en todos los ámbitos de la vida social. En este caso, pues también vamos a hablar de esa parte en donde la organización se está quedando poco a poco un poco relegada, diría yo. Y es por eso, y es tan importante que como ciudadanos nos mantengamos unidos y participemos activamente. Hablamos de una dimensión cultural, la homogeneización cultural, música, moda, consumo, globalización, anulando culturas contradicciones. Entonces vemos en nuestra actualidad, ¿verdad? Que de repente alguien dice, no, es que la música de nuestro país pues no es tan bonita y es por eso que mejor busquemos otra parte, ¿verdad? Y pues también desde ahí, ¿verdad? El nosotros pensar que nuestra realidad y que nuestras costumbres pueden ser como las costumbres de las personas que viven en Estados Unidos o que la forma en la cual yo voy a vivir puede ser así como allá. Entonces eso también nos puede provocar crisis. Hablamos de la dimensión ideológica y de la dimensión ecológica. En cuanto a la dimensión ideológica, pues yo diría, ¿verdad? Realmente estamos perdiendo identidad.
identidad en todos los sentidos y en todas las situaciones. Ay, disculpen ustedes, creo que mis vecinos están aquí por aquí afuera, y si hay alguna bulla, disculpen. Bueno, ahora sí, las preguntas de estudio para esta semana. La primera pregunta es, ¿comprende la administración de las finanzas, relaciones diplomáticas, ejercicio de poder sobre una entidad territorial? La pregunta 2, conjunto de interacciones que son estables a través del ejercicio político en un contexto limitado. La pregunta 3 es la ausencia de arreglos institucionales, persistencia de conflictos entre sus estructuras, carencia de valores, crisis de control y de legitimidad. La pregunta 4 es la dimensión que permite la creciente internacionalización del mercado económico y debilitamiento del poder de los estados para controlar la economía. La pregunta 5, dimensión de la democracia en la cual sucede homogenización cultural, música, moda, globalización, anulando culturas contradictorias. Me da un gusto haberles podido saludar. Espero que la clase les haya enriquecido. Espero poderles saludar la próxima semana. Que pasen una muy buena semana y pues un abrazo fuerte para en donde se encuentran. Que pasen buen día. Hasta pronto. Hasta pronto, Caterina.